Hola, bienvenidos a un video más. Yo soy Claudia y en el video de hoy transformaremos de forma muy fácil unos jeans viejos en un peto. Para esto necesitaremos un pantalón jean viejo. Puedes usar una de tu papá o hermano que ya no usen, como yo lo haré. Lo primero que haremos es cortar las piernas del pantalón de esta manera. Guardaremos la parte de arriba para después. Ahora que ya tenemos las dos piernas cortadas, abriremos una esquina de cada pierna. Podemos abrirlas con una tijera o descoserlo con la ayuda de un descosedor. Cuando ya las tengamos listas, las abriremos. Ahora cortamos del tamaño de largo que queramos que tenga el peto. Yo le di 75 centímetros. De igual manera cortamos de forma recta las esquinas. Lo hacemos en los dos lados. Para cortar por donde pasarán los brazos, nos ayudaremos con algún polo que tengamos. Colocamos el polo un poco arriba del jean y marcamos las dos esquinas. Esto nos dará una idea de cuán grande queramos que tenga la abertura por donde pasarán los brazos. Para que estas estén iguales, lo doblaremos por la mitad y verificamos que tenga el ancho y largo que queramos. Nos podemos ayudar con alfileres para que no se mueva al momento de cortar. Ya que tenemos una pierna lista, pasamos el molde a la otra pierna. Ahora, para los tirantes usaremos lo que nos quedó del pantalón. Cortaremos todo el largo de la cintura de esta forma. Cuando ya la tengamos, la doblaremos por la mitad y cortaremos. Así tendremos nuestros dos tirantes. Del mismo modo cortaremos los dos bolsillos para poder ponerlos en nuestro peto. También lo puedes descoser, pero yo los corté ya que quería que mantuvieran estas líneas de costura. Lo que haremos ahora es un dobladillo en los dos agujeros de cada pierna. Ahora podemos hacer un dobladillo en la parte superior, de la misma manera para que este quede recto, o podemos hacerlo en forma ovalada. Para esto nos ayudaremos con uno de los tirantes. Lo colocaremos encima, para así tener una idea del grosor que debemos dejar. Luego uniremos estos dos trazos con una curva pequeña, del tamaño que queramos que tenga el escote. Para que esté igual, doblamos por la mitad y cortamos. Cuando tengamos las dos piezas listas, haremos un dobladillo y ahora sí empezaremos a coser.
Coseremos también los dos bolsillos en el lado que queramos tenerlos. Una vez hecho, colocaremos una pieza encima de la otra, con la cara bonita hacia adentro, y lo coseremos por los dos costados largos. Ahora solo nos falta unir los tirantes. Los colocaremos dentro del vestido y cortaremos el sobrante para luego coserlos. Finalmente podemos hacer un dobladillo en la parte inferior del peto o lo deshilachamos. Y ya habremos terminado. Si te gustó el video, no te olvides de darle like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún video más. Nos vemos la próxima semana con nuevo video. ¡Adiós!